Voces de la Justicia. Bienvenidos al programa Voces de la Justicia del canal del Poder Judicial de Tlaxcala, y en esta ocasión, vamos a estar hablando de un tema muy importante sobre las excepciones en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, un análisis de su alcance y su aplicación, y por ello queremos darle la bienvenida a la doctora Blanca Laura Olivier Palacios, quien se encuentra el día de hoy con nosotros. Bienvenida, doctora. Agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un honor estar en el Poder Judicial de Tlaxcala. Siempre ha sido parte importante de mi formación desde mi maestría en esta importante universidad que tenemos acá. Y sobre todo porque tengo grandes amigos y especialmente la presidenta del tribunal que me ha recibido y que yo estoy a la orden de ustedes. Cuantas veces me inviten, aquí estaré. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Es un honor tenerla aquí con nosotros para que nos pueda compartir parte de su experiencia, y me gustaría justamente empezar con eso, contarles un poquito acerca de la doctora. Ella es licenciada en Derecho, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, pero también es doctora en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se desempeñó, si no me deja mentir, como jueza familiar en el Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, hasta hace poco, ¿no? En 2024. Y actualmente también se dedica a la docencia, es conferencista, investigadora. Ya la habíamos recibido aquí en el estado de Tlaxcala, y también ha dado clases en parte de las universidades más importantes, como es la UAP, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad del Valle. Gracias, doctora, por compartirnos, pues seguramente toda su experiencia, y por ello nos gustaría iniciar justamente con esta pregunta, y es: ¿cuáles son los cambios más significativos en la manera de oponer excepciones procesales en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en comparación con el Código Estatal anterior? Pero usted, en mi opinión, después de 2022 que me nombran jueza oral familiar en Puebla, para mí el cambio, la oralidad, que es lo que propone el Código Nacional, esta pregunta da para un tema, daría para una conferencia completa. Entonces, en ese sentido, yo diría que el cambio es totalmente paradigmático, muy parecido al que sufrió la materia penal. ¿Por qué? Porque aquí privilegiamos la oralidad. Entonces, la mayoría de los procedimientos son orales, y vamos a ocupar otra cuestión importantísima, querida amiga. Vamos a ocupar también lo que es la justicia digital. Y entonces ya nos vamos a familiarizar con la parte de utilizar la firma electrónica, la que tenemos en el SAT. Cada poder judicial tendrá que hacer lo propio para tener su propia firma. Y eso es muy bueno. Estamos viendo ahora Ciudad de México. El cambio que yo diría entre lo que tienen normalmente todas las entidades federativas, tenemos algunas variantes con Puebla. Yo pues trabajé en Puebla y ahora estoy conociendo mucho la legislación de Tlaxcala, porque tengo muchos amigos acá que me han hecho favor de brindarme su amistad, y que quedó a la orden de mi Poder Judicial de Tlaxcala, porque así lo considero también otra casa más de Poder Judicial. Entonces yo consideré que serían esas dos temáticas. El que ahora tendré que, en un procedimiento oral sumario, porque nosotros lo tenemos como oral sumarísimo, tendría que ser en forma oral. En el escrito, en el oral, pues todavía tenemos un procedimiento híbrido, que en la primera parte, que es la postulatoria o expositiva, así denominada por la doctrina, ahí sí es escrito. Pero bueno, yo diría que es una nueva forma de que tanto las personas vean a sus abogados cómo trabajan en una audiencia en un oral sumario, como también para poder revisar esas contestaciones de demanda donde se ponen excepciones y defensas. Y yo creo que es una ventaja muy amplia, porque lo que nos ofrece la oralidad pues es justamente que los procesos que anteriormente eran más largos, ¿no? Escritos y con más formalismo, pues ahora se agilicen un poco a través de este mecanismo. Tiene toda la razón, porque la oralidad permite que seamos, dice que sintetizar. ¿Para qué queremos? Exactamente. ¿Para qué queremos demandas de 40 a 50 hojas? No, necesitamos que oralmente sean concretas, en forma sustancial, claras, precisas, pero no omitir lo importante, que es la esencia de esas excepciones en el tema que nos ocurra. Porque sabemos que si está mal planteada la contestación, pues seguramente ese juicio se va a perder. Diríamos que desde el principio, desde la demanda, como lo han mencionado mis antecesores en el tema de la demanda. Y bueno, pues justamente bajo este sistema oral, ¿en qué momento y de qué forma
deben oponerse las excepciones para asegurarse su admisión? Verá usted. En el libro segundo tenemos el juicio oral sumario y ese opera tanto para la materia civil como la materia penal. Y si tenemos otro libro, el tercero, que habla de la justicia civil y el cuarto, que habla de la justicia familiar, diríamos que tenemos varias clases de procedimientos. El más rápido, que todo es en audiencia, nada escrito. Es más, si alguien presenta una promoción por escrito, no se regresa, ni siquiera se acuerda. Vamos a ver qué dice la Corte, qué dicen los colegiados con relación a la interpretación de sus artículos. Pero yo diría que en ese sentido la pregunta que me hace es tener mucho cuidado si lo hacemos oral, preparar. ¿Qué sugiero? ¿Qué sugiero a mis compañeras, a mis colegas, abogados, postulantes, a las partes que son las que litigan sus intereses? Pues en audiencia hacer una pauta. Nosotros hacemos pautas, he tenido el honor de estar también aquí en la Escuela Judicial y les digo mucho eso, hay que preparar las audiencias. Hay libros muy interesantes que voy a permitirme mandarle ahí el link, que están en algunas instituciones que son abiertas al público. Y esas nos dan herramientas para saber cómo hacer una pauta. En realidad, algunos dicen, no es un acordeón, es una manera de llevar los pasos, que no se nos vaya a olvidar. En materia penal también fui jueza penal, pues así lo hacemos y de tal manera no nos perdemos. Entonces, abogados, preparen sus audiencias. Si no están preparados, mejor que se difieran, porque si no, se pierde un asunto. Y a las partes, pues denles toda la información a sus abogados, porque sucede. Nos ha pasado en la audiencia, no dieron una información y de repente quieren intervenir. O creen que saben más que los abogados. No, la información primero se la dan los abogados. El abogado, mi amigo y compañero, colega, compañera, debe de saber de qué manera y qué tipo de excepción, si es una procesal o es una excepción de fondo, como llamamos, la doctrina lo llama excepciones y defensas, pero ellos saben, ellos son los técnicos. Lo único que les sugiero a la ciudadanía, no se callen algo, porque todo va a salir y todo queda videograbado como esta conferencia. Entonces, por favor, ciudadanía, por favor, clientes, díganle a sus abogados y abogados anoten todo lo relevante, porque al menos fíjate que en materia familiar es bien bonito porque te permite hacer preguntas y eso genera, bueno, pues que tengas la mejor información de calidad directamente de las partes. Entonces, el hacerlo a través de este procedimiento es importantísimo. La contestación de demanda se da en ese momento, en la audiencia, a través de una audiencia especial en la que se contesta la demanda. Y en el juicio oral, familiar o civil, porque sí quisiera decir que hay varios tipos de juicios. Un oral sumario, que es de puras audiencias, nada escrito. Otros que son oral familiar u oral civil. Y también tenemos juicios especiales, como el inmobiliario, como el de alimentos, que tienen disposiciones específicas. Y bueno, y por supuesto el juicio en línea. Una novedad que pues la traemos desde el administrativo, como se hacen los juicios en línea de materia federal. Ahí empezaron ellos con los pioneros de los juzgados en línea. Entonces a mí me parece que yo daría esos consejos, esas sugerencias, pero ¿para qué voy a contestar? Acuérdense, prestaciones, hechos, pruebas, todo eso hay que atacarlo Desde un inicio. Exacto. Ahora, continuemos con qué efecto tiene la inapelabilidad de las resoluciones sobre las excepciones procesales en un juicio oral sobre la defensa del demandado. Me encanta tu pregunta, porque fíjate, medios de impugnación. Específicamente ya no tenemos reclamación ni revocación, que era lo que se tramitaba en un procedimiento, porque no estuviéramos de acuerdo con una cuestión. El amparo penal, como ejemplo, habla sobre los vicios procesales que vayan a repercutir en una decisión judicial. Entonces, a mí me parece perfecto que ahora los medios de impugnación se limiten a no nada más a 3. Y ninguno de ellos es el de queja, es el de reposición y el de apelación, por supuesto. Pero ninguno de ellos, no hablamos de reclamación ni erosión. Fíjate que hablando con compañeros jueces de Ciudad de México, del Estado de México, porque bueno, pues esto me ha permitido conocer, como ahora conozco jueces de Tlaxcala, conocer la perspectiva. Los que interfinieron mucho, y le digo a mis compañeros abogados, hay que ver el código que tenían Ciudad de México. Ya hay una influencia enorme de Ciudad de México, de Chihuahua, de los estados del norte de nuestro país. Y de Puebla, déjame presumirte, de Puebla nos copiaron el oral sumarísimo. Por favor, abogados, chequen los artículos del 574 al 586 del Código Procesal Civil del Estado de Puebla. Ese es nuestro juicio oral sumarísimo. Ahí no teníamos no había reconvención, era muy simple.
y teníamos conciliación. De ahí toman el sumario. Nosotros le llamamos sumarísimo en Puebla, pero ahora cambia. Y esa legislación única homologada es una maravilla. Entonces yo diría que básicamente, contestando a tu pregunta, tendríamos entonces que ver los tipos de juicios, ¿no? Y qué importancia y qué efectos tiene la inapelabilidad, que los hace más ágil, justo lo que decías. El hecho de que, decían mis compañeros jueces de Estado de México, el hecho de que haya tantos medios de impugnación hace que sea lento el procedimiento. Sea largo. Exacto. Y lo que llaman, voy a permitirme dirigirme a la población en general, las famosas chicanas. Chicanas es obstrucción a la justicia. Nosotros bien elegantemente le llamamos obstrucción, ¿verdad? Pero bueno, pues es lo que no debe de realizarse, ¿no? Y entonces lo quitan para que no haya una tentación. Y una segunda razón, fíjate qué interesante, decían los que formaban parte de esa comisión que tengo el honor de conocer, la otra era que era raro que un juez revocara su propia decisión. Entonces, ¿para qué perdemos el tiempo? Si vas a confirmar, mejor nos seguimos. Y ya si eso tiene efecto en la decisión final en una sentencia, en la apelación se revisa. Okay. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hablando justamente pues de la excepción de falta de personalidad, de la parte actora y demandada, ¿qué consecuencias procesales se generan cuando se declara fundada y el defecto no se subsana dentro del plazo otorgado por la autoridad jurisdiccional? Interesantísimo el tema de las excepciones procesales. Déjame decirte que así como el oral sumarísimo implica en el oral sumario, de la misma manera el oral familiar, y ellos mismos lo dicen los de la comisión que generaron la creación de este código, aplica todo lo que es el oral mercantil. Y en ese sentido, si recordamos el oral mercantil y hablamos de lo que estás mencionando tú, esto lo vemos en la segunda etapa, que sería una audiencia que se llama preliminar. Y ahí en la audiencia preliminar se analizan todas las excepciones procesales. Esas excepciones que pueden poner fin a un asunto y, bueno, la consecuencia es esa, depende del tipo de excepción, será sobreseimiento, dejar a salvo los derechos. Los procesalistas lo dicen, todos los... Digo, no hay nuevas figuras, a lo mejor hay agilidad, hay cuestiones de tecnología, de formas mejores de hacer la justicia y más rápida. Pero la esencia de lo que son las excepciones siguen siendo las mismas. El que una persona no tenga personalidad, como para que seguimos un juicio, ahí se acaba la preliminar, ya no continúa. El efecto es que va a terminar ahí, ya no vamos a continuar. Es preferible que lo subsanen y analicen y vuelvan nuevamente a través de esos 3 días que se les da vista con esas excepciones. En la preliminar se analiza en un juicio oral. En un juicio oral, civil o familiar, se analiza si esa excepción procesal, esa como de personalidad, está aprobada, porque le dan oportunidad a la contraria de que ofrezca sus pruebas, entonces ahí se acaba. O sea, entonces es delicado que un abogado, como todos mis colegas son excelentes abogados, pues tienen que revisar eso al proponer una demanda, verificar si hay personalidad, capacidad, interés jurídico, que son requisitos básicos. Entonces, depende del tipo de excepción, será el efecto. Algunas se sobreseen, otras lo que generan es básicamente dejar salvo derechos para que vuelvan a promover. Entonces es delicado porque agotar una instancia o que se te vaya un término, amiga, las consecuencias jurídicas son gravísimas, gravísimas. En este sentido, doctora, sabemos que muchas personas de nuestro público que nos ve y que nos sigue en redes sociales, pues no son abogados, entonces también queremos acercar este tipo, pues estos conocimientos. ¿Nos podría dar un ejemplo claro, a lo mejor, por ejemplo, si a lo mejor, no sé si esté en lo correcto, si una abuela demanda la custodia de un nieto pero no acredita su representación, entonces si no presenta los documentos necesarios el juez puede desechar la demanda? ¿Cómo sería? U otro ejemplo. Muy interesante tu ejemplo. Fíjate que depende del tipo de presupuesto procesal que no esté justificado. Y para eso, si por ejemplo quien promueve, como tú dices, es la abuelita, pero este niño, eso lo hacemos mucho en oralidad. Yo los invito mucho que vayan a ver nuestras audiencias orales en Puebla. Y eso lo analizamos desde el inicio. Preguntamos, ¿usted, la abuelita, viene a representar a sus nietos? ¿Con quién están los nietos? No, con sus papás. No entiendo, entonces, ¿por qué pide la guardia y custodia? Porque son violentados por alguna razón especial. Bueno, finalmente ahí sí está justificada porque abuelos paternos o maternos podrían tener la guardia y custodia, pero no podrían promover la pérdida de la patria potestad porque eso únicamente le corresponde a los progenitores.
Si por ahora no tenemos juicio oral en patria potestad, solamente tenemos 4 juicios: divorcio, incasado, unilateral y bilateral, que es muy parecido al de Tlaxcala, alimentos y lo que es guardia de custodia y vista y convivencia. Solamente 4 juicios. Entonces, si nosotros desde la demanda advertimos que ese requisito no se da, tendríamos que desechar la demanda. Pero si, por ejemplo, es una incompetencia, no soy yo competente y le toca a Tlaxcala, le tengo que dar trámite y remitirlo a Tlaxcala. Eso la Corte ya lo ha dicho. Fíjate que en materia de amparo, en materia familiar, el artículo 4 constitucional, que es la base de la constitucionalización del derecho familiar, ha tenido un crecimiento exponencial. Si tú te fijas, ahora la jurisprudencia ha cambiado mucho. Hace poco estoy tomando una maestría porque pues hay que seguir estudiando abogados. No se acaba la vida hasta que se muere uno, está en el panteón. Seguimos como estas excelentes cápsulas que hace el Poder Judicial del Estado. Ahorita si te das cuenta, ahora tenemos la violencia vicaria. En Puebla la tenemos solamente que la realiza la mujer, y no es cierto. En España, en Europa, he tenido conferencias de otros países y estoy por ir porque quiero aprender más de derecho familiar, pero a nivel internacional. De hecho, van a venir unos amigos alemanes y nos van a dar una plática sobre introducción al derecho alemán, porque las esencias son iguales, ¿no? Los cuidados, ya tienen otro sistema de cuidados, de cuando los niños no son abandonados, etc. No siempre es el DIF, porque le vamos a cargar tanta carga, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la pregunta que tú me estás haciendo, depende de la excepción, va a ser lo que va a generar el poder o no subsanarlo. Si es una incompetencia, lo remite a Tlaxcala y yo ya avancé y no le niego el acceso a la justicia. Pues yo decía por eso que el cuarto constitucional ha avanzado en el sentido de que han cambiado. Ahora tenemos violencia vicaria, ahora tenemos mucho las figuras de compensación económica, restitutoria, asistencial. Entonces, en ese sentido, yo te diría, amiguita, que pues habrá que estar cada viernes pendiente, justo hoy, de las jurisprudencias que emita. Entonces, el cambio está generando los sustantivos. Desgraciadamente, como en materia penal, todavía no tenemos un código civil único, que es a lo que se aspira en penal, que se tenga un código penal único, porque eso como que nos daría más luz y la tendencia de homologar legislación única ¿sabes qué es el efecto de una globalización? La internacionalización del derecho. Que si tú vas y promueves en España, ya parecido que acá. De hecho, por eso generó el penal, que tenemos jueces y estrado y la toga y el birrete que imponen mucho. Doctora, nos gustaría saber qué requisitos deben cumplirse para que proceda la excepción de litispendencia y cuál es el efecto jurídico cuando se declara procedente. Y para ello nos gustaría que justamente para quienes nos ven, que se explique un poquito desde qué es la litispendencia y ahora sí entramos a la pregunta de ella. Perfecto, vamos a explicar la litispendencia. Cuando yo estoy llevando a cabo un juicio, pero debe de resolverse uno anterior, que es motivo de ser analizado. O sea, lo trato de explicar lo más sencillo. Mis abogados, colegas, saben los términos jurídicos clarísimos. Saben a Arellano, saben a Cipriano, grandes juristas en materia civil que son referentes en materia sustantiva. Y yo diría que cuando un procedimiento se está llevando a cabo, pero hay otro que depende primero que se resuelva eso, esa es litispendencia, un juicio pendiente de resolver. Juicio llamamos al procedimiento que va desde demanda hasta sentencia. Si ese está pendiente por resolverse, yo no puedo avanzar con un juicio, lo tendría que esperar, tendría que tener pendiente, litispendencia, resolver primero ese juicio y luego el nuevo que se está proponiendo. ¿Sabes? Sucede mucho que se ocupa a veces la reconvención para que los dos juicios vayan juntos y sean actor principal y demandado reconvencional, y el otro viceversa, demandado principal y demandado reconvencional, pero a veces no lo hacen. Y a veces lo hacen en forma autónoma, pero en este caso especial diríamos que es porque no tenemos demostrado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que quede un poco más claro. Yo quiero demandarle a mi esposo, que no se vaya a ofender, ¿verdad? Pero yo quiero demandarle a mi esposo un juicio de alimentos. Y tenemos un hijo. Vamos a suponer que yo digo esposo, pero es mi concubino. Realmente es mi concubino. Y tuvimos 2 hijos, pero solo lo registré yo.
puedo demandar los alimentos porque primero tendría que proveer un juicio de paternidad. Y eso genera que ya tengamos un acta de nacimiento y ahí ya lo tengo con la obligación. Si no genero primero el juicio de paternidad, pues ¿cómo voy a generar los alimentos? Me va a decir el juez, oye, ¿cómo justificas la obligación? No hay obligación porque no lo ha registrado, no lo ha reconocido el padre. O bien, por las buenas, oye, ven y reconocemos al niño. Y ya después te demando, no le voy a decir eso, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero sí necesitamos tener la base de que tenemos previamente que hacer esto. Y entonces, si yo vengo y demando alimentos, te va a decir, no, primero termina tu juicio de paternidad porque tienes que proveer. Fíjate que hay ocasiones que promueven los dos. En mi experiencia, platicábamos que quieres un poco mi experiencia. En mi experiencia, a veces se promueven los dos, paternidad y alimentos. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le damos trámite el de paternidad y el de alimentos lo dejamos stand-by hasta que tú te resuelva tu paternidad. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero lo preferible es que ya tengas tu juicio de paternidad. Y además, ¿qué tal si no necesitas un juicio de paternidad? Ya lo hiciste voluntariamente. Me ha pasado. Fíjate que tuve un asunto así, estaba yo acordándome, donde llegamos a la audiencia, ya estábamos en desahogo de pruebas, fíjate, y ofrecieron la prueba, la clásica, la del DNA, ¿no? Para reconocerla mediante cuestiones químicas, o sea, sacarle sangre, el pelo, la saliva, y identificarlo, compararlo con la del padre. Ya que estábamos como ahí, antes al principio Fiscalía sí nos daba pues gratuitamente ese tipo de pruebas que es cara, costaban 15,000 pesos en esa época, era carísima, pero la gente no tiene dinero, sí, por eso promueven alimentos. Y yo los hacía así, Fiscalía nos apoyaba en esa época. Llegamos ahí y me pasó algo curioso, al momento de estar llevándose a cabo la prueba, y vi hasta cómo lo hacían la tecnología y cómo se comparaban. El papá dice, pues es que yo no sé por qué estamos acá, sí es mi hijo. ¿En serio, señor? O sea, es que el juez familiar el trabajo de un juez familiar es hermoso. De verdad, sí. Y usted lo reconocería, compañera, y la señora para ir a reconocerlo. Por eso yo les digo esto a la gente, porque a veces lo hablamos. No, si es mi hijo, yo lo reconozco. Oiga, y todas las ojos desde antes. Claro, todos los ojos, la cara del papá. No lo va a vamos, ni ¿cómo lo va a negar? Y entonces, pues ya fíjate que ese asunto ya nos llevaron hasta pruebas. Pero me dijeron, le digo, oiga, ¿estás seguro? Sí. Pues váyanse al registro civil, el reconocimiento, y mañana me traen el acta de reconocimiento. Fíjate cómo logramos pues ese acceso a la justicia, pero por eso el perfil del juez debe de ser muy sensible. Imagínate qué importante es que ahora ya tengo el acta de nacimiento y si el papá no cumple, ahora sí pueden mandar alimentos. Es justo así. Y bueno, doctora, justamente sabemos que este programa lo ven los ciudadanos, lo ven abogados, lo ven litigantes, pero también lo ven trabajadores del Poder Judicial y en este sentido, bueno, pues nos gustaría conocer varias perspectivas, sobre todo desde su amplia trayectoria como jueza, con su amplia carrera judicial. Y en este sentido, justamente la pregunta es, ¿cómo debe el litigante argumentar la conexidad de la causa para lograr la acumulación de expedientes en el nuevo sistema de audiencias y en qué casos no procede esta excepción? Uy, qué interesante, esa pregunta es interesante. Si es en una audiencia oral, porque bueno, yo voy a promover la acumulación hasta que me dé cuenta que efectivamente hay identidad de bienes, identidad de personas y que procede esa acumulación de asuntos para que un solo juez. Entonces es bien importante porque, ¿sabes?, si no se genera sentencias contradictorias, y eso es gravísimo. Fíjate que nos pasaba cuando empezamos en Familiar en Puebla. Bueno, empezamos, estoy hablando de qué, del 95. Yo empecé en 95 a trabajar en materia familiar. 1995, no 1895 tampoco. Y en esa época, un juez conocía de la guardia y custodia del papá. Y luego la mamá, y luego el abuelito. Entonces ya teníamos como tres jueces conociendo de la misma guardia y custodia del mismo niño, o de los mismos niños o niñas. Y entonces cada quien determinaba guardia y custodia, una para la, como lo partimos en 3 veces o 4 veces. Creo que es una de las excepciones más delicadas que hay que revisar. De hecho, en mi opinión muy particular, en Puebla lo hacemos de oficio. Si advertimos, nos comunicábamos los jueces. Ahora fíjate que tenemos una plataforma y cada vez que un asunto llega, lo vota el mismo juez. Aunque tú quieras hacer 40 demandas, va al mismo juez. Y eso es para evitar estas acumulaciones, porque al final de cuentas se pueden poner inmediatamente en la audiencia que se genere.
Y esto hace que un solo juez pueda resolver sobre ese tipo de acciones que van a tener resultados y van a afectar. Para el público en general, acumulación de asuntos es lo que acabo de explicar, que haya muchos juicios dispersos. Y lo que genera la acumulación es que se junten todos esos y un juez decida. Con la abuelita, con la tía. A mí me tocó uno muy curioso. Con la tía. Yo decía, pero tiene papá y mamá, estaban jóvenes. No, pero la tía los quiere mucho. Ahora esto de las tías de los perrijos y demás, ahora como que quieren adoptar a los sobrinos, porque, vamos, tener un hijo es una responsabilidad muy grande. También los seres sintientes es una súper responsabilidad. Yo tengo a mi Pug y lo adoro, pero también tengo a mis hijos. Y ahora, fíjate que el Código Nacional habla de eso, de la importancia de los seres sintientes. ¿Cómo puedes permitir que entren a una audiencia? Y hay una disposición expresa en el Código Nacional. Invito a los abogados que lean esa parte. Y considero que como surte efectos, bueno, el que puedas tú inhibirte en todo caso, o que puedas tú decir, bueno, te lo remite a ti, juez, porque tú vas a conocer. A veces, abogados, yo los entiendo. No, ya se lo remitió, ya se peleó el otro, y ahora va a conocer la sala. O sea, qué desgastante, jueces, compañeros del Poder Judicial. Yo creo que, pues, hay que aceptar. Ya sé que va a ser más asuntos, pero ahorita me toca a mí, luego le tocará al compañero. A veces yo veo eso, ¿no? Como, ay, no, ya archivar. Te voy a contar algo muy fuerte. Cuando yo empezaba en oralidad, porque es un cambio total, de hacerlo por de estar ahí revisando las demandas, te sientas aquí como ahorita, que me está impactando esta entrevista, y hablar de si vas a admitir o desechar una demanda y por qué, o la vas a remitir a otro juzgado competente. Yo me acuerdo que en mi primera audiencia se los comento a los abogados para que no tengan miedo, practiquen, hagan muchas simulaciones. El Poder Judicial de Tlaxcala está muy interesado en seguir capacitando y lo hace de forma gratuita. Mi reconocimiento, no todas las entidades federativas, algunas entidades cobran un costo para un diplomado, para un curso. Tlaxcala no, Tlaxcala lo hace gratuito porque al final de cuentas queremos buenos abogados, queremos buenos jueces y eso es perfecto. Te cuento mi historia, es muy breve. Estaba mi primera de las primeras audiencias y entonces el abogado llega y formula su demanda. Una guardia y custodia, asunto sencillo, quién sabe, ¿no? Pero bueno, guardia y custodia, y el abogado llega y lleva al papá, pero es un asunto que al fondo uno con cierta experiencia, pues les digo, con un poco de experiencia en esto de ser juez, yo decía, este asunto tiene algo extraño. Y el abogado me decía que quería la guardia y custodia para su cliente y ya sabes, normalmente en México pensamos, pues los niños siempre están con la mamá. Es un estereotipo y está mal, porque pueden estar muy bien con el papá. Yo, la verdad, he decretado a favor del papá porque decreté, perdón, es que me sigo sintiendo, pero decretaba a favor del papá. Confianza, Porque ha cambiado el rol de la mujer. A veces la mujer, pues, lo absorbe, y lo digo por cuestión personal, el trabajo. La responsabilidad que tienes como juzgador, como abogada, como persona que trabajas en el Poder Judicial. Y a veces los padres como que se dan más tiempo. Yo sí creo que tenemos una manera de llevar nuestra vida diferente. Sí, somos independientes, ya estamos avanzando, qué bueno, que tenemos una presidenta en Tlaxcala del tribunal, que es un honor y un gusto tener a alguien de nuestro género. Bueno, termino pronto con esto. Entonces el abogado está exponiendo, la guardia y custodia, y de repente dicen sus hechos cuando está exponiendo y formulando su demanda. Y los niños se cuentan entre su clan. A ver, abogado. Sí, pues la verdad es que sí, me reconozco de repente a los jueces, y lo hemos visto en videos y demás. Vamos a autocriticar a los jueces, también y a las jueces. De repente, a ver, si están entre su clan, no somos competentes, Lick, promueve usted entre su clan. Allá están los niños porque hay jurisprudencia al respecto. No, usted, no, se archiva, cerramos audiencia. Muy grave, porque eso se fue a apelación. Y en la apelación ya sabrán cómo me pusieron los magistrados. Repon la audiencia, y le tienes que volver a hacer y tienes que escuchar toda la demanda, escúchala toda, no calles al abogado, ¿qué te pasa? Y sí, ahí aprendí que tenemos que tener más respeto en la audiencia y ser pacientes. No vamos corriendo, no vamos volando todos, estamos transitando juntos, funcionarios, ciudadanía y abogados. Entonces hay que tenernos paciencia, como cuando yo inicié como jueza de control en penal. Ahí nos teníamos paciencia y así, y generó. El problema ahora del penal, no sé aquí en Tlaxcala, pero al menos en Puebla, ¿sabes? Es mucho de lectura.
Y aquí en familiar y en civil no se permite lecturas. Es lo que tú ya, como ahorita, me has visto que haya leído. Tiene que ser orada. Yo vengo preparada para dar respuesta a lo que tú me dijiste. Eso habla de tu profesionalismo. De hecho, te evalúas cada audiencia. Tus clientes te dicen, por si no, te va a regañar el juez. Y sales con el cliente y te dice, uy, no, abogado, ya lo regañó el juez, usted ni sabe, ya ve, ya le dijo que no sabe qué son las excepciones. Abogados, amigos, vayamos preparados. Es un reto bien importante, por eso sugiero que lleven pautas. Su forma de qué van a decir, a veces con la emoción de que el otro abogado ya nos quiere distraer o la abogada, y entonces nos perdemos. Entonces llevar la pauta es un súper consejo que a los jueces también tenemos. No se creen que no. Los jueces no somos dioses. Somos personas que tenemos una función muy grave, muy delicada y que nos exige ser muy buenos. Entonces el reto es ser mejor que ustedes, pero ese abogado me enseñó a que debo de escuchar toda la demanda y si me declaro incompetente, pues remitirla a tesorera. Al final del camino después se probó un incidente, ya pasó esto, pero te lo comento porque eso sucede en audiencias, son cosas que no las van a ver. Y ustedes, señores, comunidad, sociedad, van a ver si sus abogados son buenos en la forma en cómo preparen sus audiencias, cómo expongan, no solamente por escrito, porque eso queda ahí, pero ya en audiencia para admitir o desechar pruebas, ahí se va a abrir, va a ver quién es el brillante, quién no preparó su audiencia, quién no trabajó. Ya no es como en la escuela, ¿no? En la primaria que se copiaban y que pásame las 2 y la 3. Fíjate que yo así con mis alumnos les hago, a ver, pregunta esta. 1 minuto con cronómetro, tienen 1 minuto para contestar, así ya no pueden copiar, tienen que contestar para pues empezarlos a capacitar en lo que viene, en esa seguridad que hay que tener en trabajo. Creo que eso es importantísimo porque justamente en este nuevo modelo aprender a expresarse, pero no solo aprender a expresarse, o sea, tenemos que saber qué vamos a decir, ¿no? Como lo mencionó, un guión estructurado, o sea, todas las opciones que se puedan presentar y por eso marcamos mucho la capacitación, la profesionalización del personal jurisdiccional pues en todos estos asuntos. Gracias, doctora, por compartirnos todo esto y continuando justamente con estas preguntas, nos gustaría conocer qué excepciones procesales son más frecuentes en los juicios familiares orales y cómo es que se concilian con el principio de oficiosidad del juez familiar. De igual forma, si tiene algún ejemplo, le agradeceríamos muchísimo. Claro que sí. Al comentarte antes de contestar tu pregunta, que es muy interesante, yo diría que ya te queda corta con el modelo de argumentación. ¿Cuál es el modelo argumentativo? Nos decía la maestra ayer en clase procesal civil, decía, el modelo de Turing. Sí, claro, el modelo de Turing tiene 5 elementos básicos. Y es muy bonito ese modelo porque te va llevando de la mano. El qué, el por qué, el refuerzo, la garantía y el refuerzo. Son 5 elementos que llevan a ese. Lo que acabas de decir es precioso. Argumentar no es decir muchas palabras, es tener una garantía, un refuerzo, la ley, la jurisprudencia, la doctrina, todo eso que sustente tu argumento. Y contestando a la siguiente pregunta, porque no, ya no contesté, dice, ¿cómo se estructura? Cada quien tiene su forma, yo les voy a explicar. Cuando yo veo desde la demanda que hay algo que no cuadra, yo la verdad les digo, abogado, viene preparado antes de audiencia. Yo les sugiero a los abogados, a la gente, si a lo mejor lo acaban de nombrar un día antes, mejor no la realicen, mejor que la difieran y la realicen adecuadamente. Porque a veces quieren improvisar y se los encontraron allá afuera y van a entrar a audiencia. Mejor hablan con el secretario del LIC, lo acaban de dar, no he escuchado bien al cliente. Y las excepciones más comunes que tenemos en materia familiar que se oponen es una que la doctrina dice es las que se proponen es la cuestión de que no tiene derecho a accionar. No, creo que sí tienen derecho a accionar. Yo diría que más bien quieren atacar el fondo. Básicamente lo que proponen es combatir los hechos. ¿Cómo? De 2 maneras. Una, controvertiéndolos, diciendo, no, es falso todo, el hecho 1 es falso. Otros proponiendo cuestiones diferentes. Acuérdense que las excepciones de defensa solamente es para defenderse. Si quieren obtener algo, pues lo tendrían que hacer a través de un juicio nuevo. Ahora, acabas de decir algo precioso, importantísimo. En materia familiar es necesaria la sorpresa. El juez está obligado, sí o sí, a recabar pruebas. Muchos asuntos, fíjate que se nos han ido a reposición de procedimiento porque oficiosamente no desahogamos pruebas. 2 pruebas básicas,
que sería la de trabajo social y la psicológica. Pues, por supuesto, hay que saber qué tipo de cuestiones de efectos psicológicos tienen los padres, todo tipo de familia extensa, etcétera, todos los que forman y conforman la parte de esto. Entonces, básicamente en excepciones atacan la acción y a veces se van con, algunas veces con incompetencia. Pero pues esa es nada más retardar el procedimiento y en algunas cuestiones nos hablan sobre la indispendencia, pero realmente es poco. Realmente lo que atacan es el fondo. Discuten que no tengan razón porque los hechos no son como lo plantearon, sino al contrario. Ellos quieren decir, no, a ver, dame la guardia y custodia. Ahora, ojo, en materia familiar, que la demanda la promueva el papá, si demuestra la mamá, es más, tenemos que obligación de decretar alimentos. Entonces, mucho cuidado con accionar una acción, porque a lo mejor, pues busco otra opción, consigno mi pensión de alimentos, porque a veces lo que hacen es eso, fíjate, quieren generar guardia y custodia para evitar dar pensión de alimentos. Qué cómodo, ¿no? Sí. O sea, yo me quedo con el niño, ahora tú me das pensión. Y ya lo vimos, ¿no? Que te decía que apenas en las redes está un caso bien interesante de la violencia vicaria. ¿Cómo cambia, ¿no? El entender al hombre, al papá, como el proveedor, cuando efectivamente ahora ambos son los proveedores. Y ambos deben de tener la calidad de tiempo. Y el niño y la niña necesitan de los dos, y los que se divorciaron o se separaron fueron ellos. ¿Qué culpa tienen los niños, niñas, adolescentes? Y mira, no solamente es niñez, en la adolescencia es un proceso complicado que va a generarles pues, secuelas o efectos en el futuro. Claro. Doctora, al inicio de esta entrevista usted nos comentaba y justamente mencionó el tema de los juicios electrónicos, la firma electrónica, y se nos hace un tema muy importante y justamente por eso nos gustaría saber, bueno, pues de qué manera la implementación de estos juicios electrónicos y la firma electrónica avanzada influirá en la presentación de las excepciones. Ok, muy bien, muy interesante. Yo creo que la forma pues más eficaz de decirte cómo van a influir es que nos tenemos que acostumbrar a las cámaras, nos tenemos que acostumbrar, en mi opinión, como lo hicimos en penal, debe de construirse un reglamento que genere la certeza de que a mí no me están dando la información. En materia penal yo tenía experiencias desagradables. Ahora, desgraciadamente, mucho en materia penal. Y lo digo como un antecedente, ya sé que no es la entrevista de materia penal, pero estaría una impactante, y se los digo cada vez que doy clase, una impactante influencia del acusatorio al familiar total, porque la experiencia del penal nos está repercutiendo ahora en el familiar. Como la lectura que no se permite, no debemos leer tanto, sino exponer como tú bien dices, y también la parte de que la tecnología, si tú ves, hasta los americanos, de repente está la persona amenazándola, pero no se ve en la pantalla. Y entonces aquí, como el ingeniero que está aquí con nosotros también, la forma de cómo vamos a darle fiabilidad de que no hay ninguna influencia es muy compleja, no es fácil. Por ejemplo, los exámenes en la federación, tienes que estar mirando la cara y no puede ser ni un parpadeo, porque si no, tienen copiado todo allá y hay todos sus acordeones cuando van a hacer examen. Entonces, habrá que cuidar mucho eso. Ahora, la justicia digital es siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. En materia penal, ya de oficio, algunos jueces ya no quieren ir a la sala y todo lo mandan por conferencia. A mí no me gusta. ¿Sabes por qué? Porque hay asuntos donde necesitas ver cara a cara a la persona. Y entonces hacerlo por videoconferencia, ¡ay, caray! Porque yo quiero hacerle varias preguntas, su expresión en el momento. Porque esto, no sé mucho de informática, pero un poquito, puede generarte, que no es inmediato. La transmisión no se hace inmediato. Lo que yo hago en ese momento tarda unos minutos, ¿no? ¿verdad? Claro. Desfasado. Entonces eso puede generar, en mi opinión, hay que cuidarlo mucho. Hay que normativizarlo mucho. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo que sí podemos hacer, y he platicado mucho con mi Poder Judicial en Puebla, cuando se registran las audiencias, ves que aparecen las pantallas, como en los bancos. Te toca a ti, con tal juez, a tal hora. Se desfasan a veces en horas, no tanto como en materia penal, que luego la ponen hasta otro día. No, ahí no podemos, porque estamos con niños, niñas, adolescentes, mujeres violentadas, hombres violentados. Poquitos, pero sí hay hombres violentados. Y en ese sentido me parece que la justicia digital es un reto muy importante. Yo sugiero a mis amigos, abogados, amigas,
que empiecen por ver su firma del SAT. Ahí está una firma electrónica. El Poder Judicial va a implementar la suya, pero por lo menos, al menos en Federación, ocupan esa para mandar encriptado el asunto y ya no tengan que firmar. Y eso pues, es genial. Yo sí le apuesto mucho que habrá casos, juicios, donde que la justicia digital lo va a hacer rápido. ¿Sabes dónde? Me parece que sería importante los exhortos. Por ejemplo, Puebla y Tlaxcala. Oye, necesito que me... Ay, pues, lo hacemos electrónicamente. ¿Para qué tanto complejidad? Desplazarse todo, ¿no? Estamos muy atrasados con inteligencia artificial aplicada al derecho. Eso, la verdad, es que es un temazo. Y que aparte también hay parte de resistencia por todo lo que acaba de mencionar, pero creo que entre los beneficios que se tienen, pues bueno, también es que se van a poder presentar excepciones desde cualquier lugar, ¿no? Con el uso de estos juicios electrónicos, pero siempre y cuando tengamos, como usted mencionó, tener la certeza de fechas, de horarios, de todo, ¿no? Y consideramos que podría mejorarse en cuestiones de rapidez, lo que mencionábamos al inicio, pero también de acceso a la justicia por estos pues mecanismos electrónicos. Entonces, en ese sentido, bueno, ampliamos más esta pregunta y nos gustaría que nos pudiera compartir, ¿considera usted que la improcedencia de la vía será una excepción más difícil de argumentar debido a la unificación de procedimientos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Considero que todo lo contrario. El Código Nacional tiene defectos como toda nueva legislación. De hecho, es un código que desde su inicio tiene ya una acción de inconstitucionalidad. Fíjate que 2 reformas. Pero bueno, pues eso es normal. La ley no es perfecta, es imperfecta. Va generándose reformas conforme el tiempo pase. Entonces yo contestando a tu pregunta diría un poco que esta parte de que pueda uno utilizar la inteligencia artificial, la tecnología, todas las técnicas de estas herramientas, al contrario, deberá de ser una forma mejor de leer. Yo creo el que puedas tú exponerle directamente al juez en forma concreta, ya no va a ser que el abogado es mejor mientras más tonterías dice o cantinflear, como dicen, como dice el público, el estar diciendo cosas que no tienen sentido o mencionarlas así. Entonces, para efectos de las excepciones, considero que la vía no es complicada, al contrario. La tendencia es homologar todo. Tenemos los juicios que ya mencioné. Y todas, la naturaleza y la esencia del Código Nacional es que haya oralidad. Y en las etapas más importantes, ya sabes que la doctrina marca la postulatoria. Bueno, en el oral sumario sí se da que sea oral. En el oral no. En algunos juicios, por ejemplo, acciones colectivas, que es un procedimiento federal, tampoco. Pero lo más importante, que es el desahogo de pruebas y la admisión de pruebas, sí es una audiencia. Y entonces yo no me puedo equivocar. Además, por eso tenemos que tener jueces con un perfil muy fuerte. Ya sé que hay reforma judicial y que hubo por elecciones, entiendo y respeto. Pero estos jueces, ahora las últimas noticias van a ser evaluados. Y a nosotros, o a los jueces y a los litigantes, me digo a nosotros porque me sigo sintiendo así, nos evalúa la sociedad todos los días. Es más, suben a las redes sin permiso a nuestras audiencias. ¿Qué mejor manera de evaluar a la persona si no es a través de esto? Entonces a mí me parece que no hay confusión. Mejor, queridos abogados, amigos, amigas, empecemos a leer el Código Nacional. Y yo me preguntaban, oiga, ¿pero para qué damos Código Procesal Civil de Tlaxcala allá en Puebla y de Puebla y el Código Nacional? Porque todavía hay asuntos que están así, están bajo ese procedimiento, y los transitorios dicen que solamente que se pongan de acuerdo entre el procedimiento podría aplicarse el Código Nacional. Van a subsistir, va a ser como penal. ¿A poco ya no existen juicios donde había juicios donde haya averiguación previa, fase A, en Puebla, fase B, instrucción? Pues sí, hay gente que fue condenada a 50 años y a ellos le aplica la ejecución bajo la nueva ley nacional, pero les favorece la anterior, por ejemplo en Puebla, la revisión parcial de la pena. Entonces yo diría que no hay confusión, que en ese sentido es muy claro, solamente que hay que leer a dónde pertenece. Si aún el oral sumario lo va a determinar lo que ya ahora se llama órgano de administración de justicia. En Puebla todavía tenemos Consejo de la Judicatura, pero la tendencia constitucional es cambiarle el nombre. Entonces no creo que haya ningún problema con el tipo de vía, siempre va a ser oral. Lo que hay que diferenciar es si es oral sumaria, depende. Si el acuerdo del órgano de administración de justicia señala que tales juicios van a ser sumarios, ¿cuáles serían sumarios? Pues no puede ser el divorcio como lo tenemos en Puebla, porque el divorcio lleva un procedimiento especial.
Y dice ahí que si no es de jurisdicción voluntaria, que es bilateral, se va al ordinario. No, yo no encuentro confusión ahí. Y en los especializados, los inmobiliarios, obvio, los más probables. Esto ya está aprobado porque lo traemos de Ciudad de México y vamos a reconocer que Ciudad de México y Estado de México son los más avanzados en materia civil y familiar. Entonces creo que no hay confusión. Contestando la pregunta, no hay confusión. Y me parece que es obligación del juez determinar si fue la vía, no fue la vía, desde el principio. Y si no, pues ya la podré poner como excepción. Doctora, ya para ir finalizando, nos gustaría hacerle una última pregunta, a lo mejor un poco más amplia. ¿Qué ventajas considera tanto para los justiciables como para los abogados, litigantes, la implementación de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? En primer lugar, que cuando litiguen en cualquier estado como Tlaxcala y Puebla, que somos vecinos, no van a tener que comprar tantos códigos. Esa sería una ventaja como a lo mejor les parece muy simple, pero cada código pues sí cuesta un dinerito. Entonces ahí nos vamos a ahorrar. Yo diría que esa, para el público en general, digamos que para que ellos entiendan que el abogado va a tener un solo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Que el abogado de Tlaxcala puede litigar a Monterrey, puede ir sin problema, porque ya tenemos una legislación única. En el doctorado estudiamos mucho lo que es la globalización y que es la internacionalización. El tema de globalización no solamente es en tema económico, como lo estamos viviendo ahora, es en el tema del derecho. Y a mí me parece que a partir de la reforma de 2011 nos hizo el parteaguas para que el derecho lo veamos con otra visión, más humana, y poder identificar a grupos en condiciones de vulnerabilidad. Yo le digo mucho a esto a mis alumnos. Primero, si tienen un asunto, vean, a lo mejor es un hombre violentado, a la mujer es un niño violentado, no lo sé, una persona indígena, discapaz y tiene algún otro problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cuestión de economía, ¿no? De extrema pobreza. Y todas esas cuestiones influyen y deciden. Yo creo que la gran ventaja es esa, ¿no? Que jueces pueden ser cambiados a nivel federal, pues va a ser súper bien. Fíjate que hoy platicaba con unos compañeros docentes en la universidad donde doy clases, que les mando saludos, que el Código Nacional tiene una importancia tremenda. No saben la trascendencia que va a tener, porque acuérdense que ya no va a haber Código Federal. Entonces, fíjate, lo van a ocupar para ley de amparo, lo van a ocupar para materia agraria, imagínate. O sea, qué importancia y qué bonito que Tlaxcala esté ocupado de poder ventilar que esto se ocupe. Y las excepciones son las mismas, solo que ahora las vas a decir oralmente, solo que ahora si los vas a hacer escrito, hazlas bien, porque todas esas excepciones tienen que estar justificadas y tienes que relacionar, así como en la demanda relacionamos hechos con pruebas, aquí excepciones con cada una de las pruebas, cómo voy destruyendo cada hecho y conocer mi excepción. Pueden ser varias, porque no necesariamente tendría que ser una. Y si desde el principio tú las adviertes, bueno, poderlas justificar. Porque si tú demanda y no pones excepciones bien, vas a perderte ahí en el espacio, vas a perder el juicio. Y lo más grave es que te vas a ir a segunda instancia, que ya es otro tema, que yo creo que vas a platicar después, que serán medios de impugnación. Porque fíjate, nada más adelantando esto, los magistrados van a tener un trabajo más fuerte, porque ellos van a revisar algunos juicios. Por ejemplo, el juicio de adopción. Ya no existe reenvío. Felicidades a los jueces, ya los magistrados van a trabajar el doble, que aquí trabajan muy bien. A mí me dio mucho gusto conocer un privado de un magistrado de Tlaxcala. Qué bonito es ver el mapa de Tlaxcala, identificando todas sus localidades. Eso quiere decir que le importa. A mí me gusta eso. En vez de tener a Taylor Swift, tienen al mapa, pues eso venimos a trabajar para la ciudadanía. Estoy muy, muy contenta de haber compartido un poquito de mi experiencia y creo que este es un gran acierto. Y que aprovechen este tipo de pláticas, de hacer preguntas, de interactuar y todos los cursos, todo lo que tengan a Tlaxcala, la verdad es que es de primer nivel y por eso me da mucho gusto tener el honor de estar con ustedes y compartir este foro con todos. No, doctora, al contrario, gracias por compartirnos pues parte de su gran experiencia, porque ustedes no lo saben, pero es muy amplísimo. Y tras bambalinas justamente comentábamos y le reconocíamos a la doctora
que ella continúa preparándose, continúa estudiando, y creo que eso es la parte más importante de la vida, ¿no? Continuar preparándonos, porque cambios siempre van a haber, hay que estar preparados, hay que mantenernos activos, y además, pues jueza durante muchos años con una trayectoria muy amplia. ¿Cuál considera que es pues la responsabilidad de un juez desde su perspectiva? Porque ya nos platicó muchísimo. Fíjate que es una muy buena pregunta. Hoy La que responsabilidad y la satisfacción, ¿eh? Claro. Hoy que tú lo dices, yo a veces platico con mis hijos, y porque mucho se critica al abogado. Ay, no, el abogado es corrupción. Ay, o si siempre lo critican, los memes, todas esas cosas. Cuando me da la idea de ser juez fue porque tuvo un problema familiar, y el abogado que asesoró a mi madre, pues le quitó mucho dinero y no trabajó. O sea, por unos se paga a otros, ¿no? Pero yo considero que la responsabilidad de ser juez, para mí es un honor. Es un honor ser jueces. Los jueces que están llegando ahora a ser jueces, no se mareen, el poder no es todo. Es el poder de ayudar, no el poder de servirse de ellos, ¿no? En mi opinión, es una responsabilidad enorme, porque tú vienes a servir a la sociedad, y a veces somos intolerantes. Ay, licenciado, ya son 5 para las 3, a las 3 nos vamos. Sí, pero es una restitución. Sí, pero es un alimento. Ponte del otro lado. Mira, ahora te digo porque ahora ya voy a empezar a litigar, y entonces estoy en ese tema. Y qué feo es que tú no quieras apoyar a la gente, ¿no? Creo que en la materia penal, por eso se parece mucho a la materia penal anterior. Antes podíamos ser muy proactivos. Ahora ya no. El acusatorio ya lo impide. Para mí la responsabilidad más grande de ser juez es servir a todos por igual, sin ventajas. Solamente a quienes requieren esa equidad, como los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Qué bonito, fíjate, qué bonito es escuchar a un niño que te platica y que te tiene la confianza, que se abre contigo y te dice lo que piensa. Porque tú te das cuenta, y ojo en esto, a veces los niños dicen lo que su mamá les dijo, y te lo dicen. Es que mi mamá me dijo que iba a venir a verte, y que te iba a decir que yo estoy muy bien con ella, pero sabes que a mí no me gusta, me encanta andar con mi papá, pero mi mamá no quiero que te enteres. Oye, aquí, qué bonito. Créeme que esa es la satisfacción más bonita. Y ahora que estoy fuera, que a veces me los encuentro, mi esposo me regaña, pero hay mucha gente que gracias a Dios conocí y me dan las gracias. Ay, abogada, ojalá y no me toque un juicio contra usted. Digo, no, pues vamos a llegar a convenio. Yo soy mucho fiete de medios alternos. A mí, en materia familiar, llegar a un convenio es llegar rápido a la solución. Y que al abogado se le debe de pagar porque va a construir abogados, los construyen sus convenios bien hechos para que el juez ya los valide, los revise, los apruebe y los eleva a categoría cosa juzgada. Mi mayor satisfacción es esa, haber servido a la gente, ayudar a las personas que lo necesitan, y a veces jueces, no es un horario definido, a veces te tienes que alargar. Por eso podemos habilitar días y horas hábiles. No nos gusta en materia familiar, en penal estamos súper acostumbrados porque hay todos los días y horas hábiles. Pero en materia familiar, por favor, concientícense, amigos, jueces, abogados, tengan paciencia a veces a los jueces. Sé que es un cúmulo enorme. El INEGI ha establecido que el porcentaje más alto de asuntos familiares son los más altos, es el número más alto, inclusive que el penal. Pero es la familia, una nueva forma de la familia. Porque la familia es una sola persona con un hijo o con los hijos de otro. Cambiamos los temas. Pero hay que tener mucha paciencia, mucha responsabilidad. Ser juez es un verdadero, de verdad, una tonelada de responsabilidad para todos, ¿no? Para todos. Y es nuestro país. Criticamos a nuestro país, pero ¿qué hacemos por nuestro país? Desde la trinchera donde estamos hay que dar lo mejor de nosotros. Doctora, qué bonito cierre. Muchísimas gracias. Felicitarla por toda esta trayectoria, pero también gracias por compartirnos. Es un gusto haberla recibido aquí en el Poder Judicial de Tlaxcala nuevamente. Esperamos que nos vuelva a visitar, a lo mejor con otros temas también muy interesantes. A toda la gente que nos ve y nos escucha, los invitamos a que no se pierdan todas nuestras transmisiones, a seguir capacitándonos. Recuerden que nos pueden seguir a través de Spotify, YouTube, Facebook. Y es un gusto haber escuchado esta voz de la justicia de la doctora Blanca Laura Olivier Palacios. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Muchas gracias a la presidenta del tribunal, a todo ese equipo brillante, a la secretaria particular, al ingeniero, a ti, a todos los que están. Mil gracias a todos, especialmente al público, que nos hace el honor de escucharnos, de que nos dedica un poco de tiempo. Gracias, Poder Judicial de Tlaxcala. Y no se pierdan Voces de la Justicia.
Sigue el podcast en nuestras redes y entérate de cada estreno.